Disyuntiva. Hoy es jueves de consulta cátedra con nuestro queridísimo doctor Héctor Frisby. Ya tenemos el enlace hasta Colorado y fíjense lo que son las cosas. El próximo año se va a dar aquí en México el primer trasplante de rostro. Y algunas personas dirán, caray, o sea que si no me gusta la cara que tengo, ¿me puedo poner otra? No se trata de eso. No es necesariamente un asunto nada más de una cuestión estética. Bueno, sí lo es en el fondo, pero en este caso es obligado por algunas cuestiones más terribles, ¿no? Traumas, tumoraciones, en fin, ya nos hablará de esto el Doc Frisby, y es un gran avance, y desde luego la capacidad de nuestros médicos mexicanos para ello, pues está sobre la mesa. ¿Cómo estás, mi querido doctor? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Sigues en medio de la nieve o ya se calmó un poquito la nevada? Hoy a las 12 del día empieza la nevada otra vez. Otra vez. Y a las 12, a las 6 de la tarde va a estar nevando otra vez. Y pero ahí va, digo, lo que tienes es que es muy frío. Ahorita estamos a 4 grados centígrados. Órale. Pero pues bueno, aquí las construcciones están hechas para aguantar y te acostumbras. A todo te acostumbras, menos a no comer. Eso, ¿verdad, mi doc? Muy cierto, mi doc. Así es. ¿Cómo ves este asunto, mi doc? Háblanos. Cuando me solicitaste este tema, es algo que a mí me pareció muy interesante, porque el trasplante facial es un procedimiento que se hace desde el año 2005 en diferentes países, y digo, yo lo había estudiado ya hace algunos años, y pues sí, se tardan algunos procedimientos como este en llegar a países como México. Habitualmente el retraso en cirugías de este tipo es de aproximadamente como de 10 años en llegar a México, pero sí se empezaron a hacer los primeros trasplantes faciales hace aproximadamente 14 años. En el 2005 es que está registrado el primero que se hizo ya con un protocolo bien establecido para realizar el trasplante facial. Y bueno, como lo mencionas tú, es una alternativa de tratamiento para las deformaciones faciales, pero habitualmente estas deformaciones faciales no solamente son estéticas, sino son deformaciones faciales que están asociadas a un trastorno en la función. Y estas, como tú lo mencionas, pueden estar causadas por un trauma, por un golpe, una deformidad subsecuente, por quemaduras o por alguna malformación congénita, que la persona haya nacido con alguna malformación que tiene una alteración estética, pero que también tiene una alteración funcional al mismo tiempo. El procedimiento se define como un reemplazo total o parcial de la piel de la cara de una persona. Es una cirugía que no se lleva a cabo en un solo tiempo quirúrgico. En cirugía nosotros definimos a veces una cirugía con diferentes tiempos quirúrgicos. Esto quiere decir, por ejemplo, una cirugía sencilla, para que explicárselos, una cirugía de trasplante de riñón tiene varios tiempos. El tiempo de la procuración del órgano, es decir, cuando se opera a la persona para quitarle el órgano donador, y el tiempo quirúrgico en el cual se prepara al paciente para la cirugía, y el tiempo quirúrgico en el cual se hace el trasplante. Muchas veces son a diferentes tiempos. Puede ser esto con diferencia de minutos, puede ser un quirófano que está anexo, o a veces son cirugías que se llevan en diferentes tiempos quirúrgicos que pueden ser hasta de días o de horas probablemente. La donación del tejido facial obviamente es de una persona que murió. Tiene que haber un donador cadavérico, una persona que muere, se procura el tejido facial, y ese es el tejido que se le va a implantar, se le va a trasplantar al paciente. Es decir, es un trasplante heterólogo siempre. Los trasplantes pueden ser autólogos, que son trasplantes que se toman de la misma persona hacia sí mismo, como un injerto de piel en la parte de la pierna para cubrir una quemadura en una parte visual o funcional. Hay trasplantes homólogos, que son de la misma especie, y hay trasplantes que pueden ser heterólogos, que son diferentes tipos. Bueno, es una cirugía, les digo, que se lleva a cabo en diferentes tiempos, y por lo tanto, bueno, pues incluye a diversos equipos quirúrgicos de diferentes especialidades,
para llevar a cabo la cirugía, ¿no? Se necesitan cirujanos vasculares, se necesitan cirujanos plásticos y se necesitan obviamente anestesiólogos, enfermeras, una serie de cosas así. Los candidatos para esta cirugía, como es una cirugía que tenga pocos requerimientos prequirúrgicos, son pacientes que tienen que estar muy bien estudiados a través de meses para elegir solo a las personas que puedan tener un buen pronóstico después de que se lleve a cabo la cirugía. Y el buen pronóstico está en relación a la función después de la cirugía y a la estética después de la cirugía. Esta cirugía es considerada un procedimiento de alto riesgo, porque la cirugía se puede complicar por diferentes frentes que se abren durante los tiempos quirúrgicos, y se puede complicar también a lo largo de la vida del paciente, porque el paciente va a tener que tomar medicamentos que disminuyan su respuesta inmunológica para disminuir la posibilidad de que exista un rechazo al tejido que viene de otra persona. La elegibilidad, por lo tanto, para elegir estos pacientes, para que sean seleccionados para tener este tipo de procedimientos, es un mecanismo muy estricto. Tienen que ser pacientes que sean no fumadores, tienen que ser pacientes que no tengan una neuropatía previa, es decir, que no sean pacientes que tienen enfermedades de los nervios motores o sensitivos periféricos, como por ejemplo la neuropatía más conocida es la neuropatía de los diabéticos, que empiezan a sentir como agujitas que les pican en los pies o dejan de sentir en las puntas de los dedos. Esos pacientes no son elegibles para esta cirugía. Pacientes con diabetes no son elegibles para esta cirugía. Pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares tampoco son elegibles. Pacientes que tengan cáncer tampoco son elegibles para esta cirugía, y pacientes que tengan historia de abuso de alcohol o drogas tampoco son elegibles para esta cirugía. El resultado final, funcional y estético de la cirugía es muy difícil de predecir porque varía mucho. La apariencia facial de la persona a la que se le quitó el rostro no va a ser exactamente el que va a quedar en la persona, porque obviamente la estructura ósea, el tejido muscular, la simetría, todos esos parámetros van a modificar cuál va a ser la presentación estética del tejido facial una vez que se haya trasplantado. Entonces, esto es impredecible. Entonces no es tan sencillo de saber cómo va a quedar. O sea, si se le quita la cara a una persona, no significa que la persona a la que se le va a trasplantar, su apariencia va a ser exactamente igual a la de la persona a la que se trasplanta. La respuesta a los medicamentos que se le van a mandar al paciente, que son medicamentos que se conocen como medicamentos inmunosupresores, no sabemos cómo el paciente va a responder, porque habitualmente son pacientes que nunca han sido sometidos a tratamiento autoinmune, y la única manera de saber cómo un paciente va a responder a estos medicamentos es una vez que los empieza a tomar, y nosotros empezamos a observar cuál es el comportamiento de los pacientes cuando empiezan a tomar medicamentos inmunosupresores. Los objetivos principales de la cirugía, como se los decía desde el principio, es el mejoramiento estético. Ese es el más sencillo o simple, podríamos decirlo, pero los más complejos y los más demandantes son el mejoramiento de la función. Se tienen que al mejorar determinados procesos. Uno de ellos es la masticación. Hay pacientes que no pueden comer por una quemadura o por una deformidad, no tienen la posibilidad de abrir la boca y masticar apropiadamente. Entonces, esa es una de las funciones que se quiere recuperar con esta cirugía. La otra es la deglución, que los pacientes puedan tragar los alimentos, que los puedan deglutir, porque hay pacientes que no tienen esa posibilidad por una parálisis, por una deformidad, una quemadura, un trauma. Que los pacientes puedan recuperar la posibilidad de hablar. Muchas veces los pacientes pierden la posibilidad de hablar por una deformidad facial, y eso es muy importante que lo recuperen. Y que los pacientes recuperen también la posibilidad de respirar a través de la nariz, porque hay pacientes que tienen malformaciones que les involucran o los orificios nasales o la estructura de la nariz, que no permiten que puedan respirar por la nariz y tengan que respirar por la boca, y eso significa un riesgo para una serie muy importante de enfermedades, porque la nariz, la respiración a través de la nariz tiene una función muy importante y muy sensible. Ustedes han oído hablar de los cornetes. Los cornetes son unos tejidos como alerones que están adentro de la nariz, y eso lo que hace es que genera, así como ustedes han visto imágenes de los aviones cuando se prenden los motores y se ve que cuando va moviéndose el avión se genera una turbulencia detrás del avión
en el humo o en el vapor que va generando. Bueno, así esa es la finalidad, que el aire entre a la nariz, genere una turbulencia. Hay aire dentro de los senos maxilares, los senos frontales y los senos etmoidales. Hay aire ahí que se está calentando a la temperatura de la sangre de la persona. Cuando el aire entra a la nariz y genera esa turbulencia, recoge ese aire calientito que está en los senos paranasales y calienta el aire antes de que se meta a los pulmones. Eso es un proceso muy, muy fino, muy interesante el que sucede en la nariz. O sea, la función de la nariz es muy importante para calentar el aire que va a llegar de manera turbulenta, no de manera laminar, hacia el tracto respiratorio, y eso disminuye el riesgo de tener enfermedades, de tener infecciones, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, por eso es muy importante que la función de la nariz esté adecuada y que no haya sinusitis, en fin, eso lo podemos platicar en otra de nuestras charlas. Entonces, estas cirugías, como les platicaba, se han realizado desde el 2005 hasta el 2014, es el último registro que pude consultar, y habían reportadas más o menos 40 cirugías en total de trasplante facial en estos años, son 11 años que están reportados. El rango de edad de las personas a las que se les ha hecho la cirugía de trasplante facial va desde los 20 hasta los 60 años, es decir, la edad no es un factor que excluya al paciente, simplemente pues bueno, necesitan no tener una de las contraindicaciones que les mencionaba al principio. Se han reportado algunos casos de muerte asociada al procedimiento, y las complicaciones que se han presentado en estos casos, en los cuales los pacientes han muerto después del trasplante facial, son de tres tipos. La primera son complicaciones relacionadas al procedimiento o a los procedimientos quirúrgicos que se realizan en el paciente, y las complicaciones han sido hemorragias, han sido formación de coágulos en el tejido trasplantado, y coágulos, que acuérdense que ya lo platicamos, cuando un coágulo se desprende de la superficie a la que está adherido y viaja, se convierte en un émbolo. Es un coágulo que viaja. Un émbolo no es otra cosa que un coágulo que viaja, por eso se llama tromboembolia, porque el trombo es un coágulo y la embolia es cuando ese trombo se desprende y viaja. Entonces, hay casos de tromboembolia en los pacientes que tienen trasplante facial. Y la tercera complicación relacionada con los procedimientos quirúrgicos es la infección. Pacientes se han infectado y desafortunadamente han muerto. El segundo factor por el cual los pacientes han tenido complicaciones relacionadas por la cirugía ha sido por rechazo al trasplante. Y ha habido rechazos al trasplante que se han presentado hasta 5 o 6 años después. Entonces, no es un riesgo que se elimine en el momento que se termina el procedimiento quirúrgico o un mes después, es un riesgo que permanece por un tiempo prolongado. Y también hay casos en los cuales los pacientes han tenido un desenlace que no ha sido el esperado, cuando hay efectos secundarios o indeseables relacionados con el uso de medicamentos inmunosupresores. Y las alteraciones más frecuentes que se han presentado son pacientes que desarrollan daño renal, que es el más frecuente, o sea, se dañan los riñones. Hay pacientes que han presentado cáncer, porque como no hay una disminución del sistema inmunológico, se incrementa el riesgo de tener cáncer. Y también se han presentado casos en los cuales los pacientes presentan diabetes como consecuencia del tratamiento inmunosupresor. Entonces, esos son los riesgos del procedimiento y esos son los objetivos realmente del procedimiento. Es un procedimiento de muy alto riesgo que tiene que ser muy bien estudiado, y es por eso que lo bueno es irlo planeando con tiempo. Y bueno, tengo entendido que en México se va a llevar a cabo al final del primer semestre del próximo año, y pues bueno, yo supongo que ya se está haciendo la selección de los pacientes, ya se está haciendo la selección de los potenciales donadores, y se va a tener preparado ya listo para recibir algún donador una vez que fallezca. Así es, doctor. El paciente cuya identidad él mismo ha aceptado dar a conocer se llama Adrián Silvadoray, 43 años. El donador es un joven con muerte cerebral, o sea, obviamente supongo que lo están manteniendo todavía con vida, ¿no?, para llevar a cabo el procedimiento en su momento. Es el doctor Martín Iglesias Morales, quien fuera jefe de cirugía plástica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el que está conformando
a todo el equipo. Adrián sufrió gravísimas quemaduras cuando tenía 6 años de edad. Imagínense, toda la vida ha sufrido de distintas intervenciones quirúrgicas, sobre todo pues supongo que es la cirugía plástica, doctor, la que más, bueno, una de las ramas como todas que evoluciona, ¿no? Y que hace pues cuántos años que tenía, casi 40 años cuando sufrió este percance, este joven, pues probablemente no había los avances médicos, desde luego indudablemente no los había, ¿no? Que hoy hay en la cirugía plástica, pero con todo, cuando son casos graves, pues la cirugía plástica no alcanza a hacer pues las operaciones sin necesidad de llegar a este trasplante de rostro, porque bueno, a través de la cirugía plástica se llevan a cabo diversos procedimientos que básicamente son estéticos, ¿no, doctor? Entonces, en la gravedad de estos casos, como el de Adrián, que sufrió quemaduras con gasolina a los 6 años, algo que desafortunadamente a veces es común en los chiquitos que juegan con alcohol o juegan con gasolina, se queman, sufren quemaduras muy graves, y fue el caso de Adrián, aunque él dice que no era el que estaba jugando, sino otra persona que le aventó al quemarse, al prenderse el depósito con gasolina y sufría las quemaduras. Pero bueno, me imagino que en ocasiones, doctor, la cirugía plástica, que básicamente se utiliza para cuestiones estéticas, pues ha avanzado a estos niveles de posibilitar hoy completamente esta operación que, como bien dices, pues conlleva muchos riesgos, ¿no? Es una de las ramas, como todos los de la medicina, que me imagino ha avanzado mucho en estas últimas décadas, Doc. Como les comentaba, es un equipo multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario el que lleva a cabo esta cirugía. No es un médico y no es una especialidad la que interviene. Aquí van a intervenir especialistas en inmunología, van a intervenir médicos internistas, van a intervenir cirujanos plásticos, cirujanos vasculares. Es muy probable que gente que interviene también en el equipo de otro tipo de trasplantes, como trasplante renal, trasplante hepático, trasplante cardíaco, trasplante de corazón, pulmón. Es decir, todo este tipo de equipo está muy bien conformado, son gente experta en esta área, y no es solamente la parte estética lo más importante. Es muy importante, pero es muy importante que se entienda que es un procedimiento que es muy difícil que un equipo quirúrgico vaya a decidir hacer una cirugía como estas solamente si hay una indicación estética. Habitualmente son indicaciones funcionales, como consecuencia de una malformación, como consecuencia de una quemadura, como es este caso, o un trauma, o una malformación congénita. Habitualmente son pacientes que tienen trastornos funcionales que limitan su calidad de vida, sin que esto signifique que hay un desprecio por la importancia de la estética. La estética es muy importante. Sin embargo, es poco probable que se decida hacer un trasplante facial solamente si hay un trastorno estético que no signifique una lesión funcional. Si esta persona, como siendo niño, tuvo una quemadura por gasolina, una quemadura facial, pues es muy probable que tenga una alteración para respirar, para deglutir. El tejido cicatrizal que debe tener en la cara debe impedirle el funcionamiento, el movimiento normal de la mandíbula, probablemente la respiración, incluso la visión, algún párpado que tenga que no pueda abrir, en fin. Entonces, seguramente hay trastornos funcionales adicionales al trastorno estético. No es solamente un trastorno estético el que lleva a que este tipo de procedimientos decidan hacerse por un equipo multidisciplinario, ¿no? Y en México, bueno, pues hay muchísima gente muy capacitada. Los trasplantes se han hecho en México ya desde hace muchos años y hay gente experta en esa rama. Y bueno, pues se conforman los equipos multidisciplinarios y de esa manera, bueno, pues se decide hacer la cirugía y seguramente tendrán el rango de éxito esperado que se tiene en el resto de las partes del mundo en donde se realiza este procedimiento.
Sí, fíjate, Doc, y además son cirugías muy largas, ¿no? Que tendrán también que tener, pues, no sé, incluso equipos completos de relevo, ¿no? Porque se está calculando, digo, no sé, tú me corregirás, Doc, que el procedimiento lleve 24 a 48 horas. ¿Esto es continuo, doctor, en el quirófano, se refieren, o es desde el periodo preoperatorio? Yo supongo que se refieren a la cirugía final del trasplante ya facial, cuando ya se implanta el tejido que se procuró del cadáver. Yo no sé si se refieran solamente a la cirugía final, pero como les mencionaba, probablemente el cirujano plástico vaya a entrar al procedimiento una vez que se haya hecho ya se llama anastomosis, la anastomosis de los vasos principales que van a llevar la irrigación hacia la cara, y la anastomosis de otras estructuras que, aunque el cirujano plástico puede tener el conocimiento de cómo se realizan esos procedimientos, siempre es recomendable que sea un cirujano vascular el que asista en ese tipo de procedimientos. Entonces, como les repito, es muy probable que haya diversos equipos quirúrgicos y que se haga en tiempos diferentes. La cirugía a la cual yo puedo, para hacer una comparación que puedo llamar de mi memoria, es la cirugía, por ejemplo, que se hace en una mastectomía. Cuando yo participaba en las mastectomías y la paciente elegía, por ejemplo, hacerse una reconstrucción inmediata con colocación de implantes o expansores, entrábamos el equipo que íbamos a hacer la mastectomía, incluso el cirujano plástico pintaba a la paciente con unos plumones especiales cómo tenían que ser las incisiones, los cortes en la piel para hacer la cirugía de la mastectomía, para que para él fuera más, o para ella fueran más fáciles de trabajar después de la mastectomía, ponerle la colocación de los implantes y que la paciente saliera del quirófano con los implantes colocados, y el trastorno emocional en la paciente después de haber sufrido una mastectomía fuera menor. Entonces, así es como se hace. Una parte de la cirugía la hace un equipo quirúrgico y la otra parte la hace el otro equipo quirúrgico. Y yo supongo que los anestesiólogos pues, se irán rotando, ¿no? No es poco usual que un anestesiólogo descanse y se presente otro en procedimientos muy prolongados. Y pues bueno, pues sí son cirugías muy largas, y justamente este tiempo tan prolongado incrementa el riesgo de infecciones, de trastornos de la coagulación, en fin, una serie de cosas. Por eso se debe tener un cuidado muy particular en el intercambio del personal, porque también cada vez que una persona entra a un quirófano, el riesgo de infección se incrementa. Y entonces hay que respetar mucho la disciplina y de qué manera uno tiene que conducirse dentro de los quirófanos. Qué interesante, doctor. Ojalá que sea así como será el primer caso y sea un caso de éxito. Tenemos médicos excelentes aquí en nuestro país. Aquí un botón de muestra también, mi querido Doc. Y desde luego, pues esto va a abrir la puerta, mi Doc. Se calcula a la atención, no sé si a la operación que puede hacerse, seguramente sí, de aproximadamente 80 pacientes al año, se dice a partir de esta cirugía de Adrián. Justamente estos pacientes ya obviamente precalificados por este tipo de situaciones, como decías, malformaciones congénitas, tumoraciones o traumas, que están justamente pues esperanzados en recuperar en gran parte la normalidad de sus vidas, porque es además de la cuestión estética, desde luego la importancia de pues que estén bien, ¿no? De que puedan llevar sus vidas, el comer, el respirar, y sobre todo también pues la integración que ellos mismos desean. Adrián narra que pues sí tuvo una vida difícil, ¿no? Obviamente los chicos son muy crueles, tú sabes, en la escuela, y sufrió mucho, además de... Y los grandes también. Sí, desde luego. Y los grandes, y el que tenga dudas que se meta a Twitter un rato. ¿Verdad que sí, doctor? Sí, y justamente pues a lo largo de su vida sufrió muchas intervenciones quirúrgicas para precisamente tratar de corregir. Pues son una vez le oí una frase, ¿no? Jorge, a una persona, no recuerdo a quién, y me pareció muy acertada,
y decía que la única persona que podía negar el valor que tiene la estética en la interacción de los seres humanos es un ciego. Es el único que puede decir que no tiene importancia. Cierto. Porque la importancia de la apariencia es relevante, no es despreciable la importancia de nuestra apariencia. Sin embargo, no debe ser lo más importante, ¿no? Ese es un reto, no juzgar un libro por la portada, como dice la frase. Pero sí es muy importante la apariencia física y eso nos abre o nos cierra puertas. Y hay muchísimos estudios respecto a eso, ¿no? Pero probablemente sea un reto para que no caigamos en esa trampa muchas veces, pero sí es definitivamente la estética es parte de la salud biopsicosocial, que es lo que significa el equilibrio biopsicosocial, es la definición más acertada de salud, cuando una persona es saludable, cuando tiene un equilibrio biopsicosocial. Entonces, si no funciona en la sociedad, si no funciona en su psique, o si tiene algún trastorno biológico, está roto ese círculo de salud en esa persona y hay que hacer algo necesario, bueno, para ayudarle a este individuo. Entonces, sí, yo supongo que este tipo de procedimientos, pues con el tiempo van a ser más frecuentes. Y fíjate, yo estaba pensando, cuando estaba estudiando esto, me acuerdo, ya te digo, hace algunos años, estuve revisando la información, también paralelo a esto del trasplante de cara, se ha hecho también el cultivo de piel, se ha estado cultivando piel de manera de laboratorio. Externo, sí. La ventaja que tiene el hacer un trasplante de cara es que la piel de determinadas zonas, su código genético es para tener un grosor y una funcionalidad muy específica. Es decir, la localización de la piel de aquí, de la mejilla, no es igual que la del párpado inferior o la del párpado superior o la de la frente o de la parte inferior del cuello. No es igual. Ajá. Es como cuando se hace un trasplante de pelo y se toma una muestra de folículos de esta parte de la cabeza y se ponen en la coronilla o en la parte frontal, y eso es porque en el folículo piloso, en el folículo de pelo que hay aquí, los receptores genéticos están determinados a producir pelo por 90 años. En cambio, en las personas que tienen calvicie, los folículos pilosos de esta zona de la cabeza, el código genético dice que a los 30, 35 años dejan de vivir, dejan de funcionar y se caen, y por eso es que viene la calvicie. Es decir, es un problema genético. La calvicie es un problema genético y es por eso, porque hay receptores en la piel, en los folículos pilosos, en los órganos internos, en todo nuestro cuerpo, que nos dicen a determinada edad las cosas van a dejar de funcionar, la funcionalidad de las estructuras del cuerpo se va a modificar y eso está determinado genéticamente. Entonces, probablemente la utilización de injertos con cultivo de piel sean buenos para superficies bien localizadas y más bien superficiales, pero no para un tejido profundo en el cual incluso se pueden utilizar hasta músculos cuando se hace el trasplante de músculos, que se pueden hacer incluso cuando se hace la cirugía de mama de reconstrucción. A veces incluso se hace una cirugía que se llama TRAM, que es una rotación del músculo abdominal, se rota hacia el pecho para colocarlo y que tenga una mejor consistencia. Es decir, son cirugías que no son tan sencillas y, como les repito, tienen un equipo multidisciplinario que no solamente es un cirujano plástico, ¿no? Probablemente el cirujano plástico sea el coordinador del equipo quirúrgico, ¿no? Así como un equipo de fútbol americano, que el cirujano plástico es el quarterback, pero no nos atreveríamos a decir que un Super Bowl lo gana un quarterback, lo gana todo el equipo, ¿no? Así es, mi doc. No, pues súper interesante este tema, y fíjese nomás de lo que estamos hablando ahora en avances médicos relativamente recientes, ¿no? Bien nos decías tú, esta clase de operaciones que pues están literalmente cambiando la vida a muchas personas con estos padecimientos, decías prácticamente pues de la última década, ¿no? Doctor, así es, en los últimos 15 años es cuando se ha venido realizando este procedimiento, y yo estoy seguro que los médicos, y más del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, mucho más, ellos son gente muy preparada, gente
profesionalmente, de avanzada, que ha participado en foros internacionales y se han estado empapando, y no dudo que incluso hayan viajado a diferentes partes del mundo donde se realizan estos procedimientos y hayan participado en los equipos para tener experiencia realmente en el terreno ya de trabajo, lo que se conoce como hands-on, o sea, para tener equipo ya participando activamente de los equipos de trasplante. Es decir, no es vamos a ver qué sale, ¿no? Sino ya se tiene un proyecto bien de cuáles son los resultados esperados en cierto rango, ¿no? Excelente, mi doc. Sí, así lo haremos. Y además, pues, el tema también entra aquí de, siempre la labor médica, porque, pues, obviamente esta operación se va a realizar también gracias a actores filantrópicos, de los propios médicos, además, y de organismos, porque obviamente, pues, el sector salud, pues, no está todavía preparado para este tipo de situaciones, y a partir de ahí la labor médica, la filantrópica y la social, pues avanzarán de la mano, doctor. También reconocer, el Instituto Nacional esa parte, el Instituto de Nutrición, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, creo que se llama Salvador Subirán, es el sector salud. Sí, él es un hospital de excelencia. Ahora, yo lo que siempre he pensado, esto es un acto de salud, es una acción de salud que debe de estar, lo ideal, desde mi perspectiva, es que es un procedimiento que debe estar disponible para la población en general. Claro, hay necesidades de medicina de atención primaria que deben ser atendidos primero, pero ojalá este procedimiento no se vaya a volver un procedimiento de salud diferencial dependiendo del estatus socioeconómico del paciente. Eso ojalá no se convierta en algo, ¿no? Que sea un dato más de discriminación, pero ojalá se vaya a volver un procedimiento que esté a la disposición de la gente que lo necesite, ¿no? Así es. Que no vaya a ser algo. Yo siempre he hablado de dos conceptos: la salud diferencial y la justicia diferencial. Entonces, mientras haya salud diferencial y justicia diferencial en un país, el mundo, vamos a tener injusticias, ¿no? Porque el día que todos tengamos acceso al mismo nivel de salud y al mismo nivel de justicia, estamos hablando de justicia real. Yo me pongo Rolando, que por cierto me da mucho gusto que no se haya ido a hacer ejercicio, Rolando, hoy, porque siempre me toca hablar cuando a él le toca su rato de gimnasio, que alguna vez habrá trasplante de neuronas. Fíjate, Rolando, que se están haciendo protocolos de investigación y están teniendo muy buenos resultados. Uno de los tejidos que no se regeneraba, que no se regenera hasta hoy, lo sabemos, es el tejido neuronal, y se está haciendo a través de trabajo genético, se está haciendo una replicación de las neuronas, se está pudiendo hacer la formación de neuronas nuevas. Entonces, toda esta gente que tiene cuadros de cuadriplegia, de hemiplegia, de neuropatía, hasta cuestiones mucho más frecuentes como la neuropatía diabética, probablemente vayan a tener un futuro muy promisorio, porque se van a poder hacer trasplantes de neuronas. Ahora, ya cómo utilicen esas neuronas, qué piensen y qué ideas generen, eso ya no es responsabilidad del que lo trasplanta. Exacto. O el que lo pone. Eso ya como les trabaje la ardilla, eso ya es otra cosa. Esa es otra historia. Ya no es responsabilidad del que les puso la neurona. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Doc, como siempre, por esta disposición y por estas aportaciones valiosísimas, desde luego, que haces aquí cada jueves, mi Doc. Pues a cuidarse de la nevada, mi Doc. Digo, yo sé que estás a buen resguardo, pero pues de cualquier forma siempre la propia recomendación que tú nos haces, mi Doc. Te agradecemos mucho, un abrazo, y pues nos vemos y escuchamos el próximo jueves, querido Doc. Claro que sí, les mando un abrazo a todos, gracias por escucharme y tengan un buen fin de semana. Excelente fin de semana para ti también, mi Doc. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva.